Buenas noches a todos. Buenas noches, Jan. Un gusto tenerte realmente con nosotros esta noche. Hola, Anita, ¿cómo estás? Muchísimas Bien, gracias por súper la bien. oportunidad. No, gracias a vos por decirnos que sí y porque hoy nos vas a sorprender, estoy segura, con todo lo que conoces sobre el mercado de capitales. Le damos la bienvenida a todos. Eh, Vamos a explicarles un poco la metodología. Ustedes pueden interactuar a través del chat o pedir la palabra si quieren consultar algo. El profe va a estar presentando todo, o sea, tiene una presentación bastante extensa e interesante y va a ir presentando, pero no tiene ningún inconveniente en que ustedes de repente quieran interrumpir y preguntar algo. Él quiere que sea más dinámico, que no sea un monólogo. Así es que si alguien quiere compartir algo, puede pedir en el chat, entonces yo le aviso. Ya están moderando esta reunión, este taller. Entonces, alguien quiere preguntar algo, pone en el chat. Yo le digo, ya en un minuto te están consultando sobre esta diapositiva, sobre este slide. Entonces él se detiene. Quiero hacer presentación, si puedes pasar. Quiero presentarle a nuestro querido amigo Jan, profesor, economista, amigo sobre todo. ¿Me toca? Pasar para ver la presentación del currículum. Ok. La verdad que no hice, pues estaba, en realidad me preocupé más de actualizar un par de cositas que salieron ahora recientemente en Ok. estadística. Entonces, el currículum, yo creo que estamos entre amigos y nos conocemos. O sea, egresado de la facultad, economista. Cursé la maestría en finanzas también en el querido posgrado. Y bueno, como muchos de nosotros, tesis pendiente, ¿verdad? Pero eso va a cambiar en poco tiempo más. En poco tiempo, si participan de los talleres también. Tenemos abierto el taller, este jueves tenemos el taller con colegas profesionales de posgrado que van a presentar sus tesis, así que les esperamos también en ese espacio a los que estén en este proceso. Sin más, yo voy a apagar ahora la camarita y el micrófono y nos quedamos escuchándote. Bienvenido y gracias por esto, Jan. No, Anita, por favor, muchas gracias a vos y gracias a todos los presentes. Bueno, sin más introducción, vamos ya al grano, como diría algún dermatólogo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el mercado de capitales en nuestro país, ¿verdad? Y vamos a enfocarlo desde dos ángulos, porque como profesionales del rubro de finanzas y otros, podemos ubicarnos tanto como inversionistas, así como también del lado desde, digamos, la gerencia financiera de una compañía que está buscando nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, del lado de la empresa, tenemos la disyuntiva de siempre, ¿verdad? A medida que las empresas van creciendo, se encuentran con el típico cuello de botella de falta de financiamiento. Entonces, ¿cuáles son acá las alternativas? O seguir aportando capital propio o optar por el financiamiento a través del sistema financiero tradicional, o finalmente algo que pocas empresas hasta ahora en nuestro mercado se han animado, que es dar el paso a incursionar al mercado de capitales como fuente de financiamiento alternativa a lo que es el sistema financiero. Bien. Del otro lado de la moneda, el inversionista. Lo que normalmente se recomienda a cualquier persona que esté interesada en invertir, o también personas jurídicas, ¿por qué no, verdad? Es, en primer lugar, qué tipo de riesgos está dispuesto a asumir, y por otro lado, qué rendimiento se espera obtener de esa inversión, ¿verdad? Y acá tenemos la típica disyuntiva en finanzas, en donde el riesgo tiene que estar compensado por un rendimiento. O dicho de otra manera, si una persona está buscando niveles elevados de rendimiento y va a tener que hacer concesiones en cuanto a la calidad crediticia de los instrumentos en los cuales invierte, es decir, va a tener que tomar más riesgo. Por otro lado, si una persona se considera a sí misma conservadora, y bueno, no va a poder pretender tener niveles elevados de rendimiento. ¿Por qué? Porque va a tener que invertir en instrumentos de alta calidad crediticia, los cuales, por una cuestión de riesgo-rendimiento, no están obligados a pagar una tasa muy elevada. Entonces, de estos dos temas puntualmente tenemos forma de medirlo, ¿verdad? Los rendimientos, ¿cómo medimos? A través de una tasa, ¿verdad? Tenemos la tasa de interés típica con la cual hacemos las comparaciones entre distintos instrumentos. Ahora, el riesgo ya es un poco más difuso, un poco más diluido, era un poco más abstracto hasta si se quiere de comprenderlo. Entonces, ¿cómo medimos nosotros el riesgo dentro del mercado de capitales? A través de lo que es una calificación de riesgo, que en el transcurso del taller vamos a ir explicando de qué se trata. Bien.
Anita, yo te tengo acá en el WhatsApp, así que cualquier pregunta que surja o cualquier duda, parame nomás. Sí, y sí. rebobinamos, Sí. aplicamos. Bien, en nuestro mercado regulatoriamente las casas de bolsa, que son los brokers, están obligadas a hacer un cuestionario que busca determinar el perfil del inversionista. Y este perfil puede caer dentro de estas tres categorías, ¿verdad? O conservador, o moderado, o arriesgado. Esto se hace a los efectos de que la casa de bolsa le pueda ofrecer al inversionista instrumentos que están, digamos, más acordes a su perfil de riesgo. Entonces, a una persona que me sale como resultado un perfil más conservador, la casa de bolsa no le va a ofrecer instrumentos que tengan una calificación de riesgo un poco más arriesgada. Y viceversa, ¿verdad? Si el perfil del inversionista es un poco más arriesgado, y bueno, yo le puedo ofrecer instrumentos que están más acordes a su necesidad de rentabilidad. Para entender un poquito cómo funciona el mercado de capitales, lo comparamos con lo que es el sistema financiero que todos conocemos, ¿verdad? El sistema financiero es básicamente un intermediario que lo que hace es captar depósitos de sus ahorristas a quienes les paga una tasa pasiva para colocarlos en sus clientes, ¿verdad? A través de préstamos cobrándoles una tasa activa. La diferencia entre estas dos tasas es lo que conocemos todos como spread y es uno de los negocios principales de los bancos. Ahora, ¿qué ocurre con el mercado de capitales? En el mercado de capitales desaparece este intermediario financiero, el banco, financiera o cooperativa. Entonces, el emisor, lo que era el cliente del banco, pasa a convertirse en el emisor de los instrumentos. Pasa a convertirse en el emisor de los instrumentos en los cuales el que antes era ahorrista, que pasa a convertirse en inversionista, puede invertir de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como inversionista tengo un poco más de trabajo que hacer en el sentido de que tengo que dedicarme a investigar un poquito cuáles son las características de los instrumentos en los cuales voy a invertir, la situación financiera de las empresas en las cuales estoy pensando invertir, y tengo que hacer el seguimiento, ¿verdad? Entonces, esta diferencia es clave entenderla para saber por qué la bolsa tiene mejores rendimientos que el sistema financiero. Porque básicamente los bonos tienen mejores tasas o mayores tasas que lo que son los CDA, y en principio, ¿por qué? Porque son luego más riesgo. En el sistema financiero, yo en nuestro país, por ejemplo, tengo lo que es el fondo de garantías que me cubre hasta 75 salarios. En el mercado de capitales no existe ningún tipo de garantías, ¿sí? No es que si una empresa entra a algún tipo de cese de pagos, el Estado va a salir a rescatar a los inversionistas en esa empresa. El mercado de capitales tiene los riesgos mucho más, digamos, intensificados comparándolos con lo que es el sistema financiero. También hay que decir que el mercado tiene su forma de disminuir, de amortiguar este riesgo adicional, que es a través de la provisión de la mayor cantidad de información posible a través de dos de sus principales participantes, ¿verdad? Que son el regulador, la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores. Acá hay que ser claro en el sentido de que las empresas que están registradas en la bolsa tienen la obligación de presentar sus estados financieros en forma trimestral y el balance anual auditado por auditorías que están autorizadas por la CNE. Así también las emisiones dentro del mercado tienen una calificación de riesgo que le indica al inversionista y también al mercado cuáles son las características y riesgos potenciales de ese instrumento en particular. Bien, entonces de vuelta es clave entender por qué el mercado de capitales tiene mayores rendimientos que el sistema financiero, y básicamente porque son instrumentos que tienen más riesgo que un simple CDA. Pasemos a mirar un poquito lo que es la estructura de mercado en Paraguay. Tenemos un ente regulador que es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores sería para el mercado de capitales lo que es el BCP para el sistema financiero. La CNB se encarga de autorizar nuevas casas de bolsa, nuevos emisores, nuevas emisiones de los emisores que ya están registrados, calificadoras de riesgo. Tiene el listado de los auditores que están habilitados para poder auditar los estados contables de las empresas auditoras. También habilita a las administradoras de fondos patrimoniales, que es otro ítem que vamos a ver un poquito más adelante. Y a los fondos de inversión, fondos patrimoniales de inversión, que pueden ser fondos mutuos o fondos de inversión. Tenemos a la bolsa de valores, que puede ser más de una. Nuestro mercado hasta ahora tiene una sola porque por el tamaño que tienen no hizo falta que haya otra bolsa. Tenemos la bolsa de valores y productos de Asunción, que básicamente lo que provee es la plataforma para que se hagan las negociaciones. Hay mucha gente que confunde de repente la CNB es la estatal y la bolsa de valores es una entidad privada. La bolsa de valores es una SA cuyos accionistas son las casas de bolsa. Las casas de bolsa
son lo que conocemos típicamente como brokers. Si yo soy inversionista o quiero ser inversionista, ¿a dónde tengo que acudir? A las casas de bolsa. Las casas de bolsa son las que me van a facilitar cuáles son el listado de opciones de inversión que yo tengo y como les comentaba, ¿verdad? Me van a hacer ese pequeño cuestionario para determinar mi perfil de inversionista, si soy moderado, si soy conservador o si soy arriesgado, ¿verdad? Para ofrecerme instrumentos que estén acordes a mi perfil de riesgo. Les decía que la bolsa de valores, entonces, ¿qué es lo que provee al mercado? Es una SA, esto es importante aclararlo, la bolsa no puede distribuir utilidades por ley. Todo lo que la bolsa genera en concepto de utilidades tiene que ser reinvertido de vuelta en el mercado, ya sea para promoción, sistema, infraestructura, etcétera. Si por ahí pasan mucho por España, habrán pillado que en febrero o marzo de este año la bolsa se mudó a su nuevo local, un poco más cerca de lo que es el eje corporativo, ¿verdad? Lo cual también implicó cierta inversión por parte de la de pasar. Bien. Para cerrar este slide, una particularidad que tiene nuestro mercado es la siguiente. El inversionista no puede actuar directamente, no puede ir a la bolsa y decir yo quiero invertir en X empresa. Siempre todas las operaciones se cierran a través de una casa de bolsa. Si yo quiero ser inversionista y quiero comprar algo, a través de una casa de bolsa. Si yo ya tengo un portafolio conformado, quiero vender todo o parte, tengo que hacerlo a través de mi casa de bolsa. En nuestro mercado todas las operaciones se cierran ante una casa de bolsa. A diferencia de otras en las cuales probablemente todos ya están familiarizados, habrá plataformas que yo tengo un aplicativo en el teléfono y desde ahí nomás ya puedo tradear. Nuestro mercado no está todavía a ese nivel, está en los planes de hacerlo, pero yo no creo sinceramente que esté en el corto plazo de un par de años por lo menos de desarrollo de sistemas, sobre todo para esto. Bien. ¿Cómo funciona entonces el mercado de capitales? Yo hice un cálculo con esa lógica tuya. ¿Perdón? No, a seguir nomás, ya están Ya, ingresando okay. algunas personas. Sí. Dale. Entonces, ¿cómo funciona el mercado de capitales? Les comentaba, volviendo un poquito al inicio de la presentación, cuando la empresa toma la decisión de optar por el mercado de capitales como una fuente de financiamiento alternativa al capital propio y al financiamiento del sistema bancario, lo que normalmente debería hacer es acudir a una casa de bolsa que es la que tiene el expertise, ¿verdad?, de cuáles son los requisitos para poder registrar a la empresa en el mercado de capitales. Entonces la empresa típicamente lo que hace es ir a una casa de bolsa, la cual le asesora en términos de vuelta de cuál es la documentación y requisitos requeridos. Una vez que se cumplen con todos esos requisitos, se registra a la empresa como un nuevo emisor tanto en la CND como en la bolsa de valores. Este registro posibilita que la empresa pueda emitir ya sea bonos o ya sea acciones para poder ponerlos a disposición del inversionista, que de vuelta siempre a través de una casa de bolsa va a poder adquirirlos. Entonces de vuelta este es el circuito que una empresa típicamente recorre para poder emitir instrumentos dentro de lo que es el mercado de capitales local. Bien, hablemos un poquito de los tipos de mercado. Tenemos dos, el mercado primario y el secundario. El primario es el que vimos recién, ¿verdad? Que es cuando una empresa, ya sea un nuevo emisor o un emisor que ya está con emisiones colocadas en el mercado, emite un nuevo papel dentro del mercado de capitales. Lo que ocurre es lo siguiente, la empresa a través de su casa de bolsa, que en este caso funge la función de estructuradora de la emisión, se le llama, a través de la bolsa de valores coloca a los inversionistas esa nueva emisión. Entonces el mercado primario trata de los instrumentos que se emiten por primera vez dentro del mercado de una empresa a través de su casa de bolsa, se negocia en la bolsa de valores y termina en los portafolios de los inversionistas, que pueden ser personas físicas o jurídicas o inversionistas institucionales. Ahora, ¿cuál es el chiste del mercado de capitales? Que ese inversionista no hace falta que se quede hasta el vencimiento de su instrumento. ¿Sí? Si el inversionista invierte en un instrumento de, por ejemplo, 10 años de plazo, no hace falta que se quede sentado los 10 años. Puede negociarlo por un imprevisto o simplemente porque cambió de planes, tiene otra inversión que le parece más interesante. Entonces este inversionista lo que puede hacer es en el mercado secundario, de vuelta siempre a través de su casa de bolsa, le tira una instrucción, le dice, vendeme ya sea todo o ya sea parte de su portafolio. La casa de bolsa le pone un precio y a través de la bolsa de valores que provee la plataforma de negociaciones, encuentra inversionista
del otro lado que esté interesando y se termina macheando la operación. Entonces, de vuelta redondeando, tipo de mercado, el primario son todas las emisiones de papeles nuevos dentro del mercado, y el mercado secundario es básicamente la reventa de instrumentos que ya están flotando, digamos, en el mercado. Ok, para ahondar un poquito en lo que son las funciones de la bolsa de valores en nuestro mercado, esta es la definición académica, ¿verdad? Es el recinto que permite la concurrencia física o electrónica de compradores y vendedores de títulos valores. Hoy día el 99% de las operaciones ya son electrónicas. A partir del 2010, en nuestro mercado ya los instrumentos de deuda, principalmente los bonos, son electrónicos. Entonces la bolsa es básicamente lo que hace es proveer de una plataforma informática en la cual todas las casas de bolsa se conectan para cargar las órdenes de sus clientes y ejecutarlas, ¿verdad? Ya sea para compra o para venta. En nuestro mercado, aparte de la función de negociación, la bolsa también hace las funciones de liquidación y de custodia. En otros mercados, estas funciones pueden y de hecho están generalmente separadas. Miremos un poquito lo que es el flujograma de una operación dentro de la bolsa. Decíamos que la bolsa lo que tiene como función es plataforma de negociaciones. Aparte de eso, lo que hace es liquidar las operaciones. ¿En qué consiste esta liquidación de operaciones? La BBPASA lo que hace es compensar todas las operaciones entre las casas de bolsa del día. A continuación, lo que hace es comunicar la posición neta a la casa de bolsa, ¿verdad? Si la casa de bolsa quedó con una posición neta compradora, quiere decir que está debiendo un importe a la otra parte, a la otra casa de bolsa que está esperando cobrar para poder transferir los títulos. Entonces, en nuestro mercado, esto es importante acordar también, en nuestro mercado todas las operaciones se liquidan en T+1, es decir, al día siguiente. Si yo le di una orden a mi casa de bolsa de que vendiera un instrumento que comprara y se ejecutó hoy, yo mañana, de hecho a mi casa de bolsa yo le fondeo, pero mi casa de bolsa mañana le transfiere a la bolsa. Ahora, ¿a dónde se transfieren los fondos? Se transfieren a lo que se conoce como un banco agente de pago o cuenta clearing de la bolsa. Hasta hoy el Banco Itaú es el que está funcionando como único banco clearing de la bolsa. Entonces este banco lo que hace es transferir, en el caso de que sea una emisión en el mercado primario, directamente al emisor, y en el caso de que sea una operación de mercado secundario, transfiere a la casa de bolsa vendedora. Entonces de vuelta, esta es la función de liquidación de la bolsa, en la cual compensa, comunica, la casa de bolsa que con posición compradora transfiere los fondos a la cuenta de la bolsa en el agente de pago Itaú, y de ahí se transfiere si es mercado primario al emisor y si es mercado secundario a la casa de bolsa vendedora. Este es un esquema de pago cuando, por ejemplo, yo inversionista tengo vencimiento ya sea de intereses o de capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El emisor transfiere a la bolsa de valores en el día del vencimiento a la cuenta clearing, ¿verdad? Al banco agente de pago, Banco Itaú, y en el caso de que sea un inversionista institucional, que son por ejemplo cajas, empresas de seguro, etcétera, reciben directamente de la cuenta clearing de la bolsa. En el caso de que sea un inversionista particular o persona física que no es inversionista institucional, cobra a través de su casa de bolsa. Entonces este otro papel preponderante que tienen también las casas de bolsa, que no solamente reciben y ejecutan órdenes de los clientes, sino que se encargan de transferir los pagos recibidos de la bolsa. Resumiendo un poquito entonces, los participantes de nuestro mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores, de vuelta es el regulador, el que autoriza nuevas emisiones, nuevos emisores, nuevas casas de bolsa, nuevas administradoras de fondos y nuevas calificadoras de riesgo. La Bolsa de Valores, que es la que permite que se hagan las negociaciones en su plataforma. Las casas de bolsa, que son los brokers, básicamente las administradoras de fondos. Después vamos a entrar en más detalle en lo que son las administradoras de fondos, auditores externos, calificadoras de riesgo, emisores e inversionistas. Ya. Señora. Tenemos una consulta. Pregunta Ramón Benítez. En las transacciones, ¿cuánto es la comisión que cobra BBPASA por comprar, vender? ¿Quién asume esa comisión? ¿Inversionista o casa de bolsa? Bien, la comisión por operaciones es un 0,02 que cobra la bolsa, 0,02% más un 0,005
que es el que va destinado a lo que es el fondo de garantías, que por ley está obligada la bolsa a tener un fondo de garantías. Eso si entran a la página de la bolsa pueden encontrar cuál es la composición de ese fondo y qué cubre exactamente. Ahora, ¿quién paga? Y siempre paga finalmente el inversionista, ¿verdad? La casa de bolsa lo que hace es trasladar ese arancel de operaciones a su inversionista. El punto interesante también porque las casas de bolsa cobran comisiones por operación y esta comisión sí está topeada por ley. El máximo de comisión que una casa de bolsa le puede cobrar a su cliente por operación es 0,8%. El mercado en general está en 0,5 más IVA, entonces 0,55 es generalmente lo que se cobra en concepto de comisión, incluyendo ya el tema de los aranceles de la bolsa. Gracias. Cuando guste. Hay un tema que también hay que tener en cuenta, que es la comisión se cobra a las dos partes, tanto a la inversora como a la que está queriendo invertir. La inversora y la que está queriendo invertir. Las dos puntas, el comprador y el vendedor. Correctísimo. Correctísima la aclaración. La comisión se cobra a ambas partes, ¿verdad? La punta compradora y la punta vendedora. Que pueden o no ser de la misma casa de bolsa, ¿verdad? Y pueden tener distintos esquemas de aranceles. Una casa de bolsa puede cobrarle más a su cliente que lo que le está cobrando la casa de bolsa de su contraparte, digamos. Bien, entramos a los instrumentos disponibles en el mercado. Acá hacemos la siguiente clasificación de instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos de renta fija, que son aquellos instrumentos en los cuales la rentabilidad es conocida por lo siguiente. Un bono, típico ejemplo, cuando yo invierto en un bono, sé exactamente cuánto voy a cobrar, cuándo voy a cobrar y cuándo vence el capital. Entonces, en el momento en que yo invierto, lo que estoy haciendo es comprar un flujo de pagos a una tasa. A diferencia de los instrumentos de renta variable, típicamente las acciones ordinarias, en donde, si bien yo puedo tener un histórico de la sociedad, de la compañía en la cual estoy invirtiendo, a ciencia cierta yo hoy, 30 de junio, no sé cuánto va a tener de utilidades al 31 de diciembre del 2020 la compañía de la cual soy accionista, por lo cual me es incierta cuánto va a ser la rentabilidad, ¿verdad? Entonces por eso los llamamos instrumentos de renta variable. Acá mostramos un poquito la comparación de flujos de caja de ambos tipos de instrumentos. Si se fijan en el flujo de la izquierda, un bono corporativo, yo invierto 1 millón de guaraníes y tengo un flujo certero en los periodos, en este caso son trimestrales, ¿verdad? Asumimos que esos numeritos son fechas. Yo sé exactamente cuándo son los vencimientos de intereses y cuándo es el vencimiento de capital. Es más, cualquier demora en el pago, cualquier atraso que pueda tener la emisora en el pago, su casa de bolsa y la bolsa están obligados a comunicar a la CNB y se vienen sanciones administrativas, ¿verdad? Entonces, el mercado de capitales, a diferencia de lo que es el sistema financiero, en donde de repente uno puede decirle a su oficial, espérame un par de días, no estoy teniendo, etcétera. En la bolsa de valores, en el mercado de capitales, cumplir con los vencimientos es ley, ¿verdad? Si no, esto puede traer aparejado tanto sanción administrativa, suspensión de negociaciones y obviamente eventualmente puede pegarle también a la calificación de riesgo de la empresa. Volviendo a la comparación de flujos, entonces, un instrumento de renta fija, típicamente un bono, tiene un flujo ya predestinado, ¿verdad? Predeterminado. A diferencia de una acción ordinaria, por ejemplo, en la cual yo invierto hoy y en los siguientes periodos, que típicamente son anuales, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuánto voy a cobrar, por lo cual no sé la rentabilidad que voy a tener. Entonces, de vuelta a instrumentos de renta fija versus instrumentos de renta variable. Vamos a entrar entonces a los instrumentos disponibles. Bonos corporativos son bonos emitidos por empresas que no son entidades financieras. Los bonos financieros y bonos subordinados son bonos emitidos exclusivamente por entidades financieras. La diferencia entre ambos es la siguiente. Los bonos financieros son deuda pura, mientras que los bonos subordinados tienen la peculiaridad de que pueden ser convertidos a acciones bajo determinadas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Y que, por ejemplo, la entidad financiera esté por debajo de los ratios exigidos por el Banco Central. Entonces se le puede obligar a la conversión forzosa de bonos subordinados a acciones ordinarias como para poder reforzar esos ratios exigidos por el central, ¿verdad? O para reponer pérdidas de capital.
Entonces, básicamente la diferencia entre esos dos instrumentos es esa. Los bonos subordinados pueden convertirse a acciones. Obviamente no es el escenario ideal, hasta ahora no ha ocurrido en nuestro mercado, idealmente no debería ocurrir en nuestro mercado, pero el inversionista tiene que saber que la tasa que le paga un bono subordinado debería ser superior a un bono financiero por el sencillo hecho de que está tomando más riesgo, en el sentido de que ese bono puede ser convertido a acción en algún momento bajo determinadas circunstancias. Ya, tenemos Sí, más mira. consultas. Sí. La de Ramón Benítez se quedó en 0,02% más 0,05. ¿Se divide en esa tasa o se le cobra lo mismo? Se le cobra a los dos. Se le cobra a los dos, ok. Y Luz nos consulta una acción preferida que también tiene un flujo de pago establecido. ¿También son renta fija? Pregunta. Buenísima pregunta y está un slide más adelante la respuesta a eso. Ok. Seguimos. Pero respondiendo rápidamente, sí es un instrumento de renta fija desde la perspectiva del inversionista, pero desde la perspectiva del emisor, como es emisión de capital, no constituye deuda. Entonces esa es la particularidad que tienen las preferidas. Pero entramos en detalle enseguida. Ahí ya dejé el chat abierto para mirar también. Bueno, títulos de crédito. Los títulos de crédito son bonos, pero emitidos por fideicomisos. Probablemente todos están familiarizados con City Market, ¿verdad? City Market, cuando salió por primera vez al mercado de capitales, salió con un fideicomiso de titularización de flujo de caja. Lo que hizo fue agarrar y tomar los promedios de los 60 últimos meses de venta y emitir contra ese flujo emisiones tanto en guaraníes como en dólares. ¿Cuál es la garantía ahí? Y el flujo de repago de los supermercados, ¿verdad? Entonces, títulos de crédito son bonos emitidos por fideicomisos. Si tienen preguntas acerca de fideicomisos, pueden disparar también sin problema. Bien. Bonos bursátiles de corto plazo. Este es un instrumento súper interesante. Es un bono llamado cupón cero. Es cupón cero porque no tiene digamos, un flujo de caja asociado, sino que se cotiza por descuento. ¿Qué quiero decir con esto? Es un bono que puede ir hasta 360 días de plazo. ¿Y cómo funciona? Si una empresa emite hoy, por ejemplo, 10.000 millones de guaraníes de bonos cupón cero con vencimiento a 180 días, lo que hace es, va a levantar capital por 9.990 millones y tiene la obligación de cancelar ese bono bursátil de corto plazo de acá a 180 días, 10.000 millones de guaraníes. Desde el lado del inversionista, si yo invierto en un bono bursátil de corto plazo, y acá les comento ya que los cortes mínimos para los bonos en nuestro mercado son de 1 millón en guaraníes y de 1.000 para bonos en dólares. Si yo invierto en un bono bursátil de corto plazo, para hacer el ejemplo sencillo, vencimiento a 180 días, yo hoy pago, digamos, 997.000 guaraníes y de acá a 180 días voy a cobrar 1 millón de guaraníes. Esa diferencia de precio, calculo la tasa implícita, la anualizo y ahí tengo mi tasa de rendimiento. Es un instrumento sumamente interesante para capital operativo de las empresas porque después tengo unos gráficos que les voy a mostrar. Las tasas que se levantan en el mercado para esos plazos son bastante competitivas comparando con las tasas que le cobran los bancos a las empresas para capital operativo. Bien, acciones y acciones electrónicas. Hago esta separación acá por lo siguiente. En nuestro mercado, hasta junio del año pasado, las acciones eran solamente físicas, cartulares. Un cartoncito que, al igual que un CDA, para su transferencia requería de un endoso y para su custodia o guarda requería todos los cuidados que uno tiene que tener con el papel, ¿verdad? Con todo el problema de que si se me pierde tengo que gestionar la copia con el costo correspondiente. En junio del año pasado salen las primeras acciones escriturales, es el nombre técnico según la regulación, pero básicamente son acciones electrónicas desmaterializadas. Hoy tenemos 3-4 empresas que están emitiendo acciones desmaterializadas ya en nuestro mercado. ¿Cuál es la diferencia? Es que ya son títulos electrónicos al igual que los bonos. Y para la transferencia se hace directamente a través de la casa de bolsa. No se requiere endoso, no se requiere firma, no hay un papel que custodiar. Entonces eso hace que sea mucho más líquido y más negociable ese instrumento, lo cual le da mucho más volumen y resulta más interesante tanto para los inversionistas como para las empresas emisoras. Bien, tenemos también los fondos mutuos y fondos de inversión, que más adelante vamos a ahondar más en detalle. Y finalmente las operaciones de reporte. Las operaciones...
¿Sí? ¿Será que me puedes explicar un poquito más cómo es el tema de los costos tengo entendido que hay un costo de intermediación también que incurre tanto el inversor como, o sea, hay un costo de transacción por Mira, negociar esas acciones. El único costo en el que vos incurrís al negociar en la bolsa es la comisión de corretaje. Algunas casas de bolsa te cobran una comisión de asesoría financiera también, ¿verdad? Eso ya depende de con qué casa de bolsa estés trabajando, pero en puridad, digamos, si es que vos lo que le decías a tu casa de bolsa es comprame esto o vendeme esto, lo único que está haciendo es ejecutar tu orden, entonces lo único que debería de cobrarte es esa comisión de corretaje, que es la que le comentaba que está topeada a un 0,8% por cada operación, y esto por ley, ¿verdad? Ese es todo el costo que tenés por operar. O sea, tiene el mismo costo que negociar un bono. Sí, correcto. Hablamos de las electrónicas, ¿verdad? Las acciones físicas claro. son un universo aparte. Bien. Les comentaba operaciones de reporto. Una operación de reporto es básicamente el repo universalmente conocido en los mercados financieros, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Digamos que yo tengo 10 millones en bonos de Banco Itaú y necesito liquidez por X motivo, ¿verdad? Entonces, en nuestro mercado nosotros tenemos muy pocos emisores que tienen calificación AAA, que son Itaú, BBVA y Telecel. Yo quiero liquidez, pero no me quiero desprender en forma permanente de esos bonos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una operación de reporte en la cual una contraparte, que puede ser mi casa de bolsa, lo que hace es me da esa liquidez y yo le ofrezco en garantía, digamos, esos bonos por el tiempo que dure la operación. Digamos que yo hago una operación de reporto por 10 días. A mí la casa de bolsa me facilita la liquidez y yo en contrapartida, digamos, lo que hago es transferirle temporalmente esos bonos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo obtengo liquidez por un periodo corto de tiempo, ¿verdad? La operación de repo está diseñada como para hacer una operación de liquidez de corto plazo, y al terminar ese plazo lo que yo hago es devolver esa liquidez y la casa de bolsa o mi contraparte me devuelve nuevamente esos bonos. Durante el periodo de vigencia del repo, esos títulos quedan bloqueados en la cuenta de la bolsa. La contraparte no puede vender, no puede hacer nada, no puede ofrecer en caución tampoco, sino que quedan trancados en una especie de garantía. Repo viene del término Repurchase Agreement, ¿verdad? Que es básicamente un compromiso de recompra. Lo que yo estoy haciendo es vender temporalmente con el compromiso de que voy a recomprar. ¿Dónde está el chiste ahí? Obviamente que a mí me dan 1.000 y yo para poder comprar de vuelta tengo que pagar 1.010. Entonces esa es la ganancia del reportador, se llama, ¿verdad? La contraparte, que es lo que me dice facilitar la liquidez. Este año, esta operación está dando muchísimo volumen a la bolsa. Entonces es algo que se está entendiendo cómo funciona y es un producto que está despegando a partir de este 2020. Bien. Buenas noches, Jan. Tengo una pregunta. Buenas noches. Con respecto a las operaciones de reporto que mencionaste, para hablar bien rápido, vamos a decirle, ¿eso sería una especie de préstamo inmediato, por así decir, o no? Está prohibido decirle préstamo, porque al decir préstamo, inmediatamente la palabra interés viene de por medio e inmediatamente la SED para la oreja y te quiere enchufar IVA. Ah, ya, pero, o sea... Sí, funciona como un préstamo, pero es básicamente una venta con compromiso de recompra. Hablando mal y pronto, sí, correcto, es un préstamo en el que vos das como garantía un título electrónico. Pero de vuelta, es un instrumento que tiene su reglamentación propia, ¿verdad? Y que es básicamente una venta con compromiso de recompra. Oye, entonces, la reposición se tendría que hacer de manera rápida, asumiendo o suponiendo de que uno tiene, digamos, el capital suficiente como para devolver de vuelta, incluyendo ese 1.010 que mencionaste en tu ejemplo. Claro, de hecho, si es que vos no pagas el precio pactado al vencimiento, te quedas sin los bonos. Entiendo. Funciona como una garantía, básicamente. Dale, genial. Súper. Bien, entramos entonces al maravilloso mundo de las acciones. En nuestro mercado tenemos 3 tipos de acciones. Las acciones ordinarias de voto múltiple,
que básicamente me dan derecho a cobrar dividendos sobre las utilidades generadas por la empresa y hasta 5 votos por cada acción. Tenemos las acciones ordinarias simples que me dan derecho a 1 voto por cada acción y también a dividendos. Y las acciones preferidas. Las acciones preferidas son un instrumento sumamente flexible, versátil, y en nuestro mercado vamos a encontrar un montón de variedades distintas. Como preguntaba Lu hace un rato, la acción preferida tiene una tasa de rendimiento ya preestablecida. Por ejemplo, ustedes van a encontrar acciones preferidas que dicen 10% y es un nominal de 100.000 guaraníes. Entonces yo sé que cada año voy a cobrar el 10% sobre esos 100.000, ¿verdad? 10.000 guaraníes. Sumado a eso, la mayoría de los emisores acá hacen una especie de cronograma de pago en el cual dicen, los primeros 3 años esta acción va a pagar 15%. Los siguientes años va a pagar el promedio de CA de los últimos 12 meses más 3%, por ejemplo. O el promedio de inflación de los últimos 12 meses informados por el BCP más un 8%. Y todo eso son peculiaridades, son particularidades que el emisor define, dependiendo obviamente de cuáles sean sus necesidades de financiamiento. Entonces las acciones preferidas son un instrumento sumamente flexible, ¿verdad? Versátil, que desde la perspectiva del inversionista es más riesgo que un bono por la sencilla razón de que si el emisor no paga, no está incurriendo en un default, porque los dividendos de las acciones preferidas son acumulables. Si el emisor, por ejemplo, no logra generar las utilidades suficientes para pagar todos los compromisos de acciones preferidas que tiene, puede acumular para los siguientes periodos. Otra particularidad que tienen las acciones preferidas es que el hecho de que se llamen preferidas viene porque cobran antes que los accionistas ordinarios. Cuando una compañía define la distribución de las utilidades, lo que hace es paga primero a todos los accionistas preferidos que tiene y el saldo es el que se distribuye entre los accionistas ordinarios. Otra innovación que vino con la emisión de las primeras acciones electrónicas del año pasado es que hasta ese momento las acciones pagaban dividendos en forma anual. Las acciones preferidas electrónicas pueden pagar dividendos tanto en forma trimestral o mensual, al igual que un bono. Entonces, de vuelta, como decía Luz, se convierte en un instrumento de renta fija porque yo ya tengo un cronograma de pagos predeterminado en el momento que estoy invirtiendo en una acción preferida. Pero de vuelta, es más riesgo en el sentido de que si un emisor no paga su vencimiento de intereses, entra en default. Y con todas las sanciones que pueden devenir en virtud de eso. Sin embargo, cuando un emisor no paga los dividendos de las acciones preferidas, y no digamos que no pasa nada, ¿verdad? Porque obviamente va a generar ruido en el mercado, pero acciones legales no aplican en el sentido de que el Código Civil establece que estas acciones pueden acumular sus dividendos para años siguientes. Bien, entrando en lo que son, y quiero que se paren ya acá en los zapatos de un gerente financiero, un director de la parte financiera de una empresa que está buscando opciones de financiamiento. ¿Cómo funcionan los bonos desde la perspectiva de la empresa? Tenemos 2 conceptos que manejar: programa de emisión global y series. Y esto les explico mejor con este grafiquito. Una empresa, digamos nueva, que decide incursionar al mercado de capitales y quiere emitir bonos, registra lo que se llama un programa de emisión global de 100.000 millones de guaraníes. Por ejemplo, este programa de emisión global lo que consiste es el monto máximo que la CNB le autoriza a la empresa para emitir. Ahora, acá no hay todavía ningún flujo, no invirtió nada, no cobró nadie todavía, la empresa no levantó todavía capital. Una vez que la empresa tiene registrado y autorizado este programa de emisión global por 100.000 millones de guaraníes, por ejemplo, lo que puede hacer es, por ejemplo, emitir una primera serie por 50.000 millones de guaraníes a 5 años de plazo, 10% y con pagos mensuales de intereses. Le queda un 50.000 de saldo todavía. Puede elegir emitir 25.000 millones de guaraníes a 6 años de plazo al 11% y esta vez con pagos trimestrales. Le quedan 25.000 de saldo que finalmente puede elegir emitir esos 25.000 a 7 años de plazo a 12% y con pagos semestrales. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Que la empresa define cuáles son las condiciones de endeudamiento. Esto es sumamente interesante desde la perspectiva del manejo de flujo de caja de las empresas. Si yo
tomo un préstamo con el banco y el banco probablemente me va a pedir amortizar sí o sí dentro del año o dentro de los 2 años, cuanto mucho, ¿verdad? Yo cuando hago emisiones de bonos en la bolsa, no necesito amortizar sino hasta el final y yo defino las condiciones de pago de intereses. Quiero pagar mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Llegó a haber instrumentos inclusive que tenían pago de intereses bianuales. Entonces, esta es la flexibilidad que le da a la empresa emitir en el mercado de capitales. De vuelta, se registra un programa, y esto puede ser guaraní o puede ser dólares. Puedo estar hablando de un programa de 10 millones de dólares, por ejemplo, en donde emito 5 millones, 2,5 y 2,5, y liquido mi programa con distintas series, con distintas características en términos de tasa, plazo y periodicidad de pago. Finalmente, una característica importante de los programas es que tienen una vigencia de 500 días que son prorrogables de vuelta por 365 días más. Son 865 días de vigencia de una línea de crédito en donde la empresa, una vez que tiene registrado ese programa y decide salir, no hay comité de crédito, no hay te bajé tu línea, no hay inconveniente, sino que dice salimos y sale la empresa, ¿verdad? Emitiendo con su casa de bolsa. Lo cual es una gran ventaja. Empresas que, por ejemplo, funcionan en base a oportunidades de negocio que surgen y que si yo tengo que buscar financiamiento bancario es un poco más engorroso, ¿verdad? A diferencia de que si yo tengo ya un programa registrado en la bolsa y necesito la próxima semana un monto importante y puedo definir una emisión con las características que necesite y puedo salir en ese periodo sin mayores inconvenientes. Bien, hablemos un poquito entonces siempre desde la perspectiva de las empresas de cuáles son las ventajas de emitir bonos. En primer lugar, las emisiones de bonos no están grabadas por el IVA. Si yo tomo un préstamo del banco sí o sí me va a cargar el IVA sobre los intereses. Ahora, ustedes me van a decir, ¿verdad? Sí, pero yo puedo descargar el IVA, ok, pero igual tenés que pagar con el impacto consiguiente que tiene sobre tu flujo de caja. No es que vos vas a descargar en el momento, sino que vos tenés que pagar y eventualmente vas a descargar ese IVA contra tus otras operaciones. Y esto de vuelta no es necesariamente cierto para todas las empresas porque hay algunas que no tienen cómo descargar ese IVA. Entonces, en primer lugar, ventaja de emitir bonos, los intereses sobre emisiones de bonos no están alcanzados por el IVA, con el consiguiente alivianamiento de la presión sobre el flujo de caja de la empresa. Lo que les comentaba antes es que las emisiones de bonos generalmente amortizan al vencimiento. Esto le da mucho más aire a las empresas en el sentido de que es distinto pagar un sistema francés en el cual yo ya estoy amortizando desde la primera cuota a hacer una emisión a 5, 7, 10 años de plazo, en los cuales yo voy a pagar solamente intereses durante la vigencia del bono y puedo hacer una emisión nueva antes del vencimiento como para poder cancelar ese bono que está vigente y de vuelta patear la deuda para más adelante. Lo que les comentaba también un poquito antes, el emisor es el que define las condiciones de endeudamiento, ¿verdad? Tanto el plazo como la periodicidad de pago de los intereses. El emisor define, va a pagar intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Finalmente, este es un dato no menor, que las emisiones puedan ser rescatables. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, una empresa emite a 10 años de plazo, la reglamentación habla que a partir del 5º año puede rescatar esa emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa puede comprar toda su deuda al valor técnico del momento en que decide hacer la compra, ¿verdad? ¿Qué utilidad tiene esto? Y digamos que de acá una empresa emite hoy 2020 un bono a 10 años con las condiciones de tasas actuales. De acá a 5 años, Paraguay ya es grado de inversión y nos llueve capital por todos lados buscando cómo colocarse, ¿verdad? Eventualmente eso daría tendría como consecuencia un entorno de tasas mucho más bajas y más competitivas para el endeudamiento de las empresas. Entonces, ¿qué hace una empresa que se colgó con una emisión a 10 años sin hacerla rescatable? Y bueno, tiene que esperar pagar esos 10 años y no va a poder hacer uso de ese entorno favorable de tasas. Sin embargo, si la emisión se hizo rescatable, de acá a 5 años la empresa puede decir, oh, acá tenemos tasas más interesantes, recompramos toda la deuda, salimos de vuelta con tasas más competitivas. Entonces, esa es otra ventaja que da el mercado de capitales a las emisoras de bonos. Bien, el proceso de emisión de bonos, para siempre mirando del lado de la empresa, ¿verdad? Hay una adecuación de estatutos sociales que se tiene que hacer. Obviamente esto implica un llamado a asamblea de un
un parrafito que se agrega a los estatutos sociales que básicamente lo que dice es que esta empresa puede emitir instrumentos dentro del mercado. Se registra, una vez que están, digamos, registrados los estatutos, que están protocolizados con escribano, con toda la historia de la abogacía, el registro de la propiedad, se registra la emisora ante la CNE, ante la bolsa, se hace la calificación de riesgo, se registra el programa ante la CNE y la bolsa, y el registro de serie se hace solamente ante la bolsa. Acá hay que decir que el requisito de calificación de riesgo es para emisiones que sean mayores a $1 millón o su equivalente en guaraníes. El total de este proceso tomaría entre 12 a 15 semanas, en donde la parte más pesada es la conversión de la sociedad, la adecuación de los estatutos y todo el tema de inscribirlo tanto en la abogacía, que están súper recargados ahora, como también en el registro de la propiedad. Pero toda la parte de trámite que se hace en la CNE y la bolsa ya es mucho más ligera. Bien, les quiero hablar un poquito de los prospectos de emisión. Esto sí es más universal, en el sentido de que en cualquier bolsa, cualquier mercado de capitales, cualquier instrumento tiene por detrás lo que se conoce como un prospecto de emisión, que es el documento legal en el cual figuran todas las características tanto de la empresa como de la emisión. Esta es una captura de la web de la bolsa. Les quiero mostrar dónde ustedes pueden encontrar los prospectos de emisión. Entran a la bolsa, participantes, listado de emisores. Eso les lleva a esta pantalla. Le dan un cliccito en ver, por ejemplo, Automac. Ahí van a esta pantalla en donde ven tanto los prospectos como también todos los balances que les comentaba yo antes, que todas las empresas están obligadas a presentar en forma trimestral y el anual auditado. Entonces ahí descargan el prospecto. Fíjense que hay dos tipos de prospectos. Las dos primeras líneas es el prospecto de la serie y el ATMG2 es el prospecto del programa. De vuelta, diferencia entre programa es el monto total que le autoriza la CNE a la empresa a emitir, y las series son, digamos, ya las emisiones particulares. ¿Qué es un prospecto? Entonces, básicamente esto, un documento en el cual constan las características de la emisión, de la empresa, un poco de la reseña histórica. Van a encontrar información financiera de los últimos 3 ejercicios, ratios, organigrama de la empresa. Ustedes ahí van a encontrar un breve, tanto la composición del directorio, los órganos administrativos, un breve currículum de los directores principales de la compañía, y toda la información que de vuelta es relevante tanto para el mercado como para el inversionista. Les muestro estos dos prospectos porque el de la izquierda, Automac, es de una emisión de bonos, y el de la derecha, Credit Centro, son emisiones de acciones preferidas, que fueron las primeras acciones electrónicas de nuestro mercado. Este ya es el prospecto de la serie, en donde yo encuentro, fíjense, en la parte 2, ven, un segundito, el punterito acá. Acá fíjense que cuando les comentaba yo que un instrumento de renta fija ya tiene el flujo predeterminado, ustedes pueden ver en los prospectos que ya el flujo de la serie tiene las fechas de pago, cuántos días transcurren entre cada día, entre cada vencimiento, ahora el interés por corte, el interés total y el interés más amortización, si hubiera amortización. Entonces, dentro del prospecto de la serie ustedes van a encontrar toda la información específica ya sobre ese bono en particular. Por el lado de las acciones preferidas, también dentro del prospecto van a encontrar las características del instrumento, ¿verdad? Dividendo preferente del 18%, hasta cuándo está vigente. Lo que les comentaba antes, ¿verdad? La acción preferida puede estar vinculada a un benchmark. Por ejemplo, este dice, los dividendos a partir del 2022 serán el resultado de aplicar el promedio de inflación de los últimos 12 meses más 8 puntos porcentuales. De vuelta, Paraguay, inflación súper baja, entonces yo tengo ahora un 0 prácticamente de inflación y le sumo 8 y me da 8 nomás de rendimiento, bajo todavía. Entonces, de vuelta dice, debiendo ser el dividendo final como mínimo de 14 y máximo de 16. O sea, pone otra vez un piso que hace que el instrumento siga siendo interesante por más que haya un entorno de inflación bajo. Ya tenemos una consulta. Sí, Nos dice Amanda Núñez, cuando una empresa hace una emisión, ¿siempre ya debería presentar su balance trimestral aunque no haga emisiones todo el tiempo o tienen un tiempo establecido? Bien, hay más de una pregunta ahí. Cuando una emisora nueva se registra, está obligada a presentar todos sus balances. 1. Al momento de registrar una nueva emisión, también tiene que presentar todos los balances con el último corte trimestral. Ahora, empresas que no tienen emisiones vigentes pueden solicitar la exoneración de la presentación de estos balances, ¿verdad?
Ustedes van a ver que en el listado de emisores de la bolsa hay muchísimas. No quiere decir que todo eso que tienen emisiones vigentes. Hoy día hay como 53 compañías que tienen emisiones vigentes de las más de 100 que están registradas. Entonces, esas que están registradas pero no tienen emisiones vigentes, muchas de ellas solicitaron no emitir, no presentar los balances porque no tienen emisiones vigentes. No sé si contesta la pregunta. Parece que sí. Sí, gracias, Bien. dice. Entonces les quiero hablar un poquito más de los bonos bursátiles de corto plazo que les decía, que es un instrumento súper interesante para capital operativo de las empresas. Entonces pónganse de vuelta acá en el escritorio del gerente financiero de una empresa que está buscando cómo financiarse en el corto plazo. Estos instrumentos pueden tener un vencimiento de hasta 360 días. Como les decía, son bonos cupón cero, que quiere decir que son cupón cero que no tienen un flujo de pagos propiamente, sino que yo hoy invierto 999.000 y de acá a 180 días voy a cobrar 1.000.000. Están diseñados para financiamiento de capital operativo. De hecho, regulatoriamente solamente pueden usarse para capital operativo. El plazo máximo es 360. Las emisoras están obligadas igualmente a cumplir con el régimen de información, es decir, la presentación de balances y demás, y requieren calificación de riesgo para montos superiores a $1.000.000 o equivalente en moneda nacional. Acá una pausita para comentarles nada más lo siguiente. Fruto de, o a raíz de toda esta historia de la pandemia y del COVID, tanto la CNE como la bolsa emitieron resoluciones que exoneraban a todas las empresas de los costos de registro de los bonos bursátiles de corto plazo, como para que sea una herramienta también de apoyo a las emisoras para financiar justamente el capital operativo de corto plazo, ¿verdad? También se exoneró la necesidad de calificación de riesgo para aquellas empresas que estaban ya con calificaciones vigentes. Entonces, el mercado de capitales se puso las pilas realmente en estos últimos 3 meses y salieron un par de emisiones de bonos bursátiles de corto plazo para hacer uso de esas ventajas. Bien, lo que les decía, ¿verdad? Las tasas de financiamiento que pueden conseguir las emisoras a través de la emisión de bonos bursátiles de corto plazo, y las comparo con la tasa del reporte del BCP de indicadores financieros, préstamos comerciales menores o iguales a un año, según el último reporte que es de abril, está en un 8.04, esto es en dólares. Y estas son las tasas de operaciones efectivamente negociadas en la bolsa. Y esto, en el eje horizontal pueden ver los días, ¿verdad? 100 días hasta 350. Hay emisiones para 250 días, 300 y 350. Estas son las tasas que fueron negociadas en dólares. 5.14, 6.36, 7.64. Para guaraníes, misma comparación, ¿verdad? Las tasas informadas por el reporte indicador financiero del BCP, menos de un año para préstamos comerciales, 10.05 de abril. Fíjense que toda la curva me da tasas mucho más competitivas que lo que informa el BCP. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que los bonos bursátiles de corto plazo son una opción muy interesante para las empresas para el financiamiento de capital operativo, hasta 360 días. Y de vuelta, la ventaja es que se puede emitir un instrumento a 180 días y antes del vencimiento yo vuelvo a emitir y lo que hago es patear de vuelta para adelante la deuda. Entonces lo que hago es administrar esa deuda de corto plazo. Bien, hablemos un poquito de calificaciones de riesgo. Probablemente todos están familiarizados, ¿verdad? Una calificación es una opinión de una calificadora de riesgo que en nuestro mercado tiene que estar autorizada por la CNE para poder operar. Básicamente lo que tratan de definir las calificadoras es la capacidad de cumplimiento de las obligaciones que tienen las compañías con los compromisos asumidos, ¿verdad? Y el típico comentario que van a ver en todas partes, la calificación no es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor. Es una opinión profesional fundada de una calificadora que tiene una metodología de calificación que es pública. Ustedes, si quieren acceder a ella, pueden entrar a las páginas de las calificadoras de riesgo, pueden descargar la metodología y de vuelta son todas revisadas y autorizadas por el regulador, la Comisión Nacional de Valores. Bien. Pequeños comentarios acerca de las calificaciones de riesgo. La AAA es la mejor calificación. De vuelta, las emisoras con AAA en nuestro mercado son Banco Itaú, BBVA, Telecel.
De triple B en adelante se considera como grado de inversión, tanto a nivel mercado de capitales como a nivel también deuda soberana. El popular tema de que Paraguay no es grado de inversión quiere decir que todavía no tiene ese triple B por parte de las calificadoras internacionales. Entre AA y B se utilizan signos más y menos para distinguir posiciones relativas de riesgo. Quiere decir que una calificación AA más es ligeramente superior a una calificación AA, que de vuelta es ligeramente superior a una calificación AA menos. Finalmente, las calificaciones tienen una tendencia en donde fuerte indica que puede pasar al siguiente nivel, estable indica que puede mantenerse, de hecho que se va a mantener en el nivel que está, y sensible indica que la calificación puede desmejorar, que puede ir al escalón más abajo. Está en la escala, digamos, de calificación de riesgo, donde de vuelta vamos desde AAA, que es la mejor calificación, y de ahí para abajo va desmejorando la calidad crediticia del instrumento y de la emisora, ¿verdad? Muchas casas de bolsa operan desde este piso para adelante, si bien nuestro mercado tiene emisoras que están en esta zona, ¿verdad? Tanto de B como de W, pero de vuelta son instrumentos que implican ya mayores niveles de riesgo, ¿verdad? Y acá volvemos a lo que mencionábamos al comienzo, en el sentido de que cada inversionista tiene su propio perfil, de si es conservador, moderado, arriesgado, y si bien no es aconsejable tener toda la cartera invertida en instrumentos con esta calificación, yo puedo dejar un 5 o 10% como para levantar la rentabilidad de mi portafolio. Bien. Las calificadoras de riesgo que están autorizadas en nuestro mercado son estas. Las de arriba, Feller Rate y Fix, que es afiliada de Fitch Ratings, que es la multinacional, son internacionales. Feller está en Chile y Fix está en Argentina. Las calificadoras locales son Risk Métrica y Solventa, que probablemente es la más conocida por todos. Ya tenemos otra consulta antes de pasar al siguiente slide. Dígame. Pregunta Ramón. Profe, los calificadores están regulados. Me trae a la mente las crisis en USA en el 2008, creo, donde crearon una burbuja inmobiliaria justamente debido a las calificadoras de riesgo. Posteriormente, en juicio demostraron su inocencia diciendo que eran simples opiniones del mercado, pero fueron condenados moralmente por lo sucedido. Bien, de vuelta a varias partes a la pregunta. ¿Las calificadoras están reguladas? Sí, están reguladas. ¿Están fiscalizadas periódicamente por el regulador que es la CNE? Sí. ¿Las metodologías de calificación de riesgo están autorizadas por el regulador? Sí. Ahora, 2008 sí, si bien las calificadoras tuvieron su parte, hubo un relajamiento de muchas medidas de control que tenían años previos de esos mercados que terminaron en una crisis, o sea, en la crisis que todos conocemos ahora. Las calificadoras tuvieron su parte. La crítica más fuerte que se les hizo es que no reaccionaron rápido ante las señales claras de que muchas de las carteras empaquetadas que se negociaban ya estaban sumamente deterioradas. En nuestro caso, podemos decir que no hubo un evento en el cual una calificadora pudo haber salido muy mal parada, si bien hubo cuestiones puntuales, ¿verdad? Que sí recibieron críticas, pero hasta ahora podemos decir que las calificadoras han cumplido con su cometido de reflejar la calidad crediticia de un documento, ¿verdad? De un bono, de una acción, en el sentido de que lo que te dice la calificadora es, mira, este es el riesgo que tenés con este instrumento. Y ya queda a criterio del inversionista si toma o no toma ese riesgo. De vuelta, respondiendo rápido y en síntesis, sí están reguladas y la CNE está constantemente monitoreando a las calificadoras de nuestro mercado. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ok. Bien. Entramos entonces a las sociedades administradoras de fondos. ¿Qué son las sociedades administradoras de fondos? Y bueno, esta es la definición académica. Son entidades que lo que hacen es captar recursos de distintos inversionistas, tanto personas físicas como jurídicas, y los colocan en un pool, en una canasta, en una colección, un conjunto de distintos instrumentos
con lo cual se consigue un grado de diversificación que yo en forma personal me sería muy difícil de lograrlo. Enseguida les explico con más detalle. En nuestro mercado están autorizados por ley, ¿verdad? Por la ley de fondos patrimoniales de inversión, dos tipos de fondos: los fondos mutuos y los fondos de inversión. La diferencia principal entre estos dos tipos de fondos es que los fondos mutuos son esencialmente rescatables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo invierto en una cuota parte, se llama el instrumento de un fondo de inversión, cuando yo, digamos, aporto a un fondo mutuo, estoy comprando una cuota parte del fondo y me convierte eso a mí en cuota partista. Cuando yo quiero rescatar, ¿qué quiere decir rescatar? Yo quiero extraer esa inversión del fondo está obligado a pagarme sin cuestionarme, ni penalizarme, ni deducirme, ni a aplicarme ningún tipo de costos ni cargos, ¿sí? Entonces, el fondo mutuo, la cuota parte es rescatable, mientras que en el fondo de inversión, a diferencia del fondo mutuo, si es que yo estoy invertido en una cuota parte de un fondo de inversión, quiero recuperar mi inversión, digamos, no es que la administradora está obligada a devolverme, sino que yo tengo que negociar esta cuota parte a través del mercado secundario, como cualquier otro instrumento, como un bono, como una acción, ¿verdad? No es que la administradora está obligada a devolverme la inversión, sino que yo tengo que negociar esa cuota parte. Entonces, de vuelta, nuestro mercado tiene dos tipos de fondos: los fondos mutuos, que son rescatables, en donde las administradoras están obligadas a devolver el importe, y los fondos de inversión, en donde las administradoras no están obligadas, y si yo quiero recuperar mi inversión, tengo que vender mi cuota aparte. En cuanto al tema y acá le meto dos términos importantes a la hora de hablar de fondos mutuos. Suscripción se llama el hecho de depositar en el fondo mutuo. Cuando yo suscribo, estoy depositando, estoy invirtiendo en el fondo, y cuando pido el rescate, estoy haciendo la extracción del fondo. Cuando yo pido rescate, la ley permite que ese rescate pueda hacerse hasta dentro de 5 días hábiles. Entonces, acá viene un poco digamos, trabajo que debería hacer el inversionista, en el sentido de ver cuáles son las características de cada fondo cuando yo estoy interesado. Ahora, si me interesan los fondos mutuos, y ver cuál es el periodo de rescate que tienen. Hay algunos fondos que hacen en el día y hay otros fondos que se toman más tiempo para hacer ese rescate, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo funcionan los fondos mutuos? Es como les decía yo, como una caja en la cual la administradora de fondos lo que hace es invertir en distintos instrumentos. Entonces, dentro de esta caja, dentro de este fondo mutuo, yo voy a encontrar bonos del Estado y CDAs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el inversionista invierte en un fondo mutuo, está invirtiendo en un pedazo de una torta que tiene muchísimos ingredientes. Y de vuelta, acá quiero ser muy claro en esto. El grado de diversificación que me da el fondo mutuo, si yo tuviera que hacerlo a título personal, a título de Jan González, no lo voy a poder lograr. Por la sencilla razón de que, digamos que yo tengo 10 millones de guaraníes para invertir, o 50. El máximo grado de diversificación que eso me da son 50 cosas distintas, o 10 cosas distintas, ¿verdad? Cuando yo invierto en un fondo mutuo está invertido ya en muchos más tipos de instrumentos que lo que yo podría acceder a título personal. Entonces, primera ventaja del fondo mutuo es la diversificación que yo consigo a través de los fondos mutuos. Acá les quiero mostrar un poquito la comparativa de tasas. De vuelta me remito al informe de indicadores financieros del BCP, en donde para los depósitos a la vista, esta es la tasa 0,9 y para dólares 0,34. Las tasas promedio de los fondos mutuos están para guaraníes en 4,5 y 2,5. Si es que yo me comparo con otros instrumentos, ¿verdad? Con CA, por ejemplo, voy a encontrar tasas más altas, obviamente. Y si me comparo con bonos, también voy a encontrar tasas más altas. Pero el fondo mutuo no es un instrumento de inversión de largo plazo, por lo cual lo que yo tengo que hacer es comparar con instrumentos similares. Por ejemplo, un depósito a la vista. La mayoría de nosotros cobramos nuestros salarios en una cuenta en un banco, ¿verdad? Y dejamos una parte que nos genera esto en lugar de, por ejemplo, colocarlos en un fondo mutuo que me podría generar esto. Igual con los dólares, ¿verdad? Otro uso que le dan, y acá ya hablamos de clientes corporativos, no solamente personas físicas. Los fondos mutuos te dan la ventaja de poder rentabilizar excedentes de caja de corto plazo. Por ejemplo, yo tengo que pagar sueldos el 30,
Pero el 20 ya tengo la disponibilidad en mi cuenta a la vista. ¿Qué instrumento yo voy a encontrar que me rentabilice por 10 días? No voy a colocar en un CDA por 10 días y una cuenta a plazo tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Un fondo mutuo me rentabiliza 10 días, generalmente el periodo de permanencia. El fondo mutuo me rentabiliza todo el periodo que yo me quede, de vuelta, sin penalizaciones, ni costos, ni ningún cargo adicional. Entonces, esos 10 días de tener, en lugar de tener mi pago de sueldos a la vista ganando un 0,9, puedo colocarlos en un fondo mutuo en donde, si en la tasa baja, al hablar de mucho volumen, sí, esto ya hace patria, digamos. Igual con los fondos en dólares. Bien, simplemente esto es para mostrarle cuál es el tamaño de los fondos hoy día en nuestro país. Esto está en miles de millones de guaraníes. CADIEM es la casa de bolsa pionera en lo que son los fondos patrimoniales de inversión. Vasa se sitúa ya con un año de vida dentro del mercado con un importante segundo puesto, y están los otros fondos de Investor y Puente. Estos son fondos en guaraníes. De vuelta, fíjense el tamaño manejado. Estas son comparativas entre mayo y abril, ¿verdad? Para CADIEM 175.000 millones de guaraníes. Y así sucesivamente. Y estos son los fondos en dólares. De vuelta hablamos de fondos de Vasa, por ejemplo, 17 millones de dólares, CADIEM 13, Puente 13 también. Ese es el tamaño que tienen los fondos en nuestro país hoy. Y de vuelta lo que les comentaba, la diversificación a la que yo tengo acceso gracias a los fondos mutuos. Acá les estoy mostrando dos composiciones de fondos, esto es de CADIEM y esto es de Vasa. Entonces fíjense, si yo invierto, por ejemplo, en un fondo de CADIEM, básicamente lo que estoy haciendo es invertir en un fondo, ¿verdad? En un pool que está invertido en todos estos instrumentos, ¿verdad? El grado de diversificación que yo consigo invirtiendo en un fondo es mucho mayor del que yo podría a título personal. Y esto es para Vasa, por ejemplo, ¿verdad? Donde de vuelta puedo ver que los fondos están sumamente diversificados, consiguiendo así diluir totalmente el riesgo. Les hablo mucho de los fondos por lo siguiente. El fondo mutuo es un instrumento sumamente interesante porque puede ser la puerta de entrada para alguien que no conoce bien el mercado de capitales todavía, que no quiere tomar la decisión de invertir en un bono porque no entiende o porque muchas veces la inversión mínima de las casas de bolsa es un poco alta, ¿verdad? No te abren una cuenta por menos de 10 millones, entonces de repente hay gente que, ok, no quiero jugarme 10 millones todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Puedo abrir un fondo mutuo en donde algunas casas de bolsa te abren desde 500.000 guaraníes o 100 dólares, ¿verdad? Y ahí voy acumulando, voy ganando esos intereses, el 4,5 o el 2,5 si tengo guaraníes o en dólares, y voy acumulando hasta generar suficiente capital como para poder invertir ya en otro tipo de instrumentos a medida que yo vaya tomando confianza y conociendo un poco el mercado. Entonces, el fondo mutuo es un instrumento sumamente interesante porque de vuelta es la puerta de entrada para un inversionista que no conoce mucho. Y de vuelta, si hablamos a nivel corporativo, las empresas de hecho utilizan bastante para rentabilizar los excedentes de caja de cortísimo plazo. Bien, entonces, ventaja de los fondos mutuos, la diversificación, creo que hice mucho énfasis en eso. La liquidez también, ¿verdad? Y esto depende de cuál fondo estén viendo. Hay fondos que te devuelven, te pueden hacer el rescate en el día, hay otros que se toman 48 horas. La administración del fondo, o sea, del patrimonio por profesionales del rubro, y esto también es muy interesante en el sentido de que si yo tengo dos opciones, ¿verdad? Puedo yo ponerme a investigar todas las características de los instrumentos, del mercado, etcétera. Puedo pagarle a alguien para que me haga ese trabajo, o si yo invierto en un fondo, dentro del rendimiento, a mí me descuentan lo que es la comisión por administración del fondo. Entonces lo que estoy haciendo es pagarle a alguien para que tome esas decisiones por mí, ¿verdad? Ya no tengo que estresarme yo para andar haciendo el seguimiento de cómo están las emisoras que están dentro de mi portafolio de inversiones, ¿verdad? Finalmente, y esto es muy importante también, cada fondo, una vez que ya no está de más decir, ¿verdad?, que todos los fondos están autorizados primeramente por la CNE, por el regulador. No puede operar un fondo sin que tenga la resolución correspondiente de la CNE para poder trabajar, y cada fondo tiene lo que se llama reglamento interno, que es un documento en el cual figuran todas las características de ese fondo. Me dice cuál es la calificación de riesgo mínima a partir de la cual puede invertir en ese fondo. Por ejemplo, el fondo invierte solamente en instrumentos con calificación de riesgo triple E para arriba o A para arriba.
Cuanto mayor sea la calificación de riesgo, y bueno, mejor es la calidad crediticia de ese fondo, pero contrariamente, ¿verdad? También la rentabilidad probablemente va a ser menor porque hablamos de instrumentos sumamente seguros. Entonces, de vuelta, ventaja de los fondos, la diversificación, la liquidez, la administración del patrimonio por profesionales del rubro y también un reglamento interno en el que se demarcan claramente cuáles son las reglas del fondo mutuo. Jan, tenemos una consulta. Sí. Igan creo que se llama. Buenas, una consulta. Si quiero invertir 1 millón en fondo mutuo, ¿cuánto me cobran? Y no te cobran nada. Vos abrís una cuenta, abrís una cuota, o sea, una cuenta en donde invertís en N cantidad de cuotas parte dependiendo de cuánto sea el aporte y diariamente va goteando dentro de tu cuenta la rentabilidad generada por el fondo. No tiene ningún costo para el inversionista. Seguimos. Ok. Ya estamos acercándonos a la recta final de la presentación, no se me duerman. Entonces vamos a terminar cerrando con cuáles son las ventajas para los inversionistas y para las empresas. Para el inversionista, en primer lugar, mayor rentabilidad. De vuelta con el siguiente matiz. Hablamos al comienzo de que necesariamente el mercado de capitales a mí me va a dar luego nomás mayor rentabilidad que el sistema financiero, sencillamente por el hecho de que estoy tomando más riesgo. Y a mayor riesgo yo debería exigir mayor rentabilidad. La diversificación en las inversiones es distinto invertir 50 millones en un CDA en un banco a tener una cartera diversificada de 50 millones en instrumentos del mercado de capitales. La liquidez que me da el mercado secundario, comparo de vuelta con un CDA. Si yo tengo un CDA que me vence en un par de años y quiero hacerlo líquido y tengo dos opciones. Le pido al banco que me cancele el CDA con todos los costos que ello implica, o también puedo pedir que una casa de bolsa me venda el CDA al precio que yo encuentre, ¿verdad? Hay veces voy a ganar, voy a empatar o puedo perder también. Sin embargo, en el mercado secundario, en el mercado de capitales, yo puedo vender todo o parte de mi cartera sin mayores concesiones de precio ni de tiempo. La divisibilidad del portafolio. Esto también es sumamente importante. Me comparo de vuelta con un CDA en el sentido de que si yo tengo un CDA de 50 millones y necesito 10 o necesito 5, no puedo partir el CDA. En cambio, si tengo un portafolio de 50 millones, yo necesito 5 millones y vendo 5 bonos de ese portafolio, no tengo costos, penalizaciones, no tengo ninguna otra carga adicional, ¿sí? A diferencia de si tengo todo colocado en un solo CDA, bueno, se complica más conseguir una sola parte, ¿verdad? Y finalmente, la posibilidad que me da el mercado de capitales de ser accionista de una empresa a un costo sumamente reducido. A partir de 1 millón de guaraníes, yo ya puedo ser accionista de una de las empresas que tienen emisiones en acciones electrónicas. Bien, acá les quiero comparar un poquito las tasas. Estas son tasas del último informe del BCP, guaraníes. Esto es a mayo, acá tienen los plazos y acá tienen las tasas, obviamente. A los plazos cortos, fíjense, 8.50, 7.57, a 4 años 8.13, a 5 años 8.73, a 6 años 7.75. En el último informe ya no hay puntos en la curva más allá de 6 años. Y ese es todo un Jorge Margo que estaba buscando temas de tesis, ahí tenemos muy interesante, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora con las renovaciones de CDA? Las comparo con emisiones en bolsa solamente de las emisoras con calificación AAA. Recuerden que acá teníamos tasas de 8.13, 8.73, 7.75 para 6 años de plazo. Y acá que tengo, voy a poner la lupita para ver mejor. Tengo tasas de 5, 6 años de plazo, 7 años de plazo. Tengo una tasa de 8.90, 8.83, 9.13, 9.66. Y para plazos más largos tengo tasas mucho más interesantes, ¿verdad? De vuelta, de estos emisores que son AAA, la más alta calidad crediticia de nuestro mercado, claramente estoy viendo que las tasas son mucho más convenientes que colocarlas en CDAs. Esto para guaraníes y para lo que son dólares. De vuelta, esto está basado en el informe de indicadores financieros del BCP. Estas son las tasas para dólares y estas son las tasas en mercado de capitales para emisiones AAA. Si yo, o sea, este reporte también lo tenemos para calificaciones AA, A, BBB y ahí para abajo, y obviamente
esas tasas van a ser mucho más altas a medida que la calificación de riesgo va siendo menor, digamos, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente para mostrarles la diferencia en rentabilidad que yo puedo conseguir en el mercado de capitales a diferencia de lo que son CDAs en bancos. Bien, finalmente entonces, de vuelta nos ponemos en el escritorio del gerente financiero. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo si es que le llevo a mi empresa a emitir en la bolsa? La diversificación de fuentes de financiamiento. Acá hay que ser muy claro en el sentido de que los bancos, cuando todo está bien y te dan líneas sin problema, ¿verdad? Pero en los últimos 2 o 3 meses, cuando se complicó la cosa, y bueno, muchas empresas ya vieron sus líneas recortadas y no tuvieron el apoyo esperado por parte de sus bancos. Entonces, muchas empresas que tenían, que ya estaban registradas como emisora o que tenían programas inclusive registrados, emitieron durante la pandemia, ¿verdad? Durante todo este periodo de cuarentena exitosamente, pudiendo así tener una fuente alternativa de financiamiento. Mayores plazos, perdón. Idealmente el mercado de capitales a mí lo que me dará es mayor plazo, en el sentido de que los bancos te financian confortablemente a 1 año, 18 meses, quizá 2 años, pero cuando vamos ya a plazo más largo o pide garantías o te elevan mucho la tasa, lo cual hace que muchos de los proyectos ya no sean más tan interesantes, ¿verdad? Entonces, si el emisor lo que está buscando es emitir a plazo largo y de vuelta con el vencimiento del capital al final, entonces la bolsa, el mercado de capitales, se convierte en una opción más que interesante. Y finalmente, la posibilidad de acomodar los pagos al flujo de caja de la empresa. De vuelta, si yo soy una empresa que se dedica a vender electrodomésticos a cuotas y mis flujos están mensualizados, ¿verdad? Entonces tiene todo el sentido de que yo emita un bono con pagos mensuales de intereses. A diferencia de una empresa que quizá pueda estar más vinculada al ciclo del agro, entonces tiene más sentido que haga emisiones con pagos de intereses o semestrales o anuales. Esto de vuelta lo define la empresa, lo cual hace que sea sumamente atractivo por la flexibilidad que me da en términos de financiamiento que se acomoda a mi flujo de caja. Muy bien, queridos colegas, con eso hemos concluido la presentación, así que si es que tienen preguntas, quieren hacer un mini debate, quedó algo pendiente, quieren aclarar algo, estamos a las órdenes. Ahí pueden tomar nota ya o hacer un print de la pantalla los datos de Jan, que igual le vamos a remitir también en el correo con el material. Si pueden encender sus cámaras, vamos a hacer una foto también. Se va a quedar el... Hola Aida, ¿cómo está? Amanda. Mira, Ali. Aida, qué grande. Ali, ¿qué hace Ali? Dice Luz, Jan, ¿recomendás la inversión en fondos de inversión antes? Ay, muy interesante estar hablando. Jan, ¿recomendás la inversión en fondos de inversión antes que en fondos mutuos? Pregunta Luz. Y siempre depende de qué es lo que esté buscando el inversionista. Los fondos de inversión te van a dar más tasa, ¿verdad? Pero siempre y cuando vos no necesites tener disponibilidad relativamente inmediata, ok, meterle fondos de inversión. Pero si vos querés tener, o sea, lo que vas a necesitar en el corto plazo, no lo pongas en un fondo de inversión porque la liquidez de esos fondos, y bueno, no sabemos qué tanto es porque de hecho hasta ahora había un solo fondo de inversión en nuestro mercado, ahora Investor está registrando un segundo, y bueno, no está tan, digamos, el mercado con la gimnasia de trabajar con fondos de inversión. Así que dependiendo de buscas colocar a largo plazo o no vas a necesitar en el corto plazo, meterle fondos de inversión, si no, fondos mutuos. Ok, Jorge Rojas, Karen, Lady, Luz, Ramón Benítez, Rodolfo, si pueden encender su cámara, vamos a hacer una foto grupal. Igual queda abierto el espacio si quieren comentar algo. Gracias, Jan. Están agradeciendo, felicitando. Y voy a hacer la foto. Y está Jorge, no, Jorge falta, ahí está. Una foto con nuestro bebé. Felicitaciones, Aida.
Ese sí que va a salir futuro gerente financiero en Umbrello. Sí, totalmente. Qué grande. Hice la foto. Queda abierto el espacio unos minutos, damos unos 5 minutos. Yo estoy en mi cocina, dice Ale, no importa. Gracias. Excelente presentación. No sé si ahora que tienen el micrófono abierto quieren preguntar. Había una pregunta que quedó, que le dije yo a Ramón que sería bueno para el final. No sé, ilustrar un poco lo que pasó con el Banco Alemán y el Banco de Trabajadores. ¿Qué pasó ahí con eso? ¿No hubo el seguimiento? No sé, yo era muy joven en esa época. Yo también. No sabemos qué pasó. O sea, hagamos un pequeño paréntesis ahí, ¿verdad? Sí. Yo también era muy joven, pero tengo en la memoria lo que ocurrió. Sí. El banco alemán era uno de los bancos más solventes del mercado. O sea, sé que es otro sistema, ¿verdad? Es el sistema financiero diferente que estamos viendo hoy, pero en su momento el Banco Alemán era uno de los bancos más prestigiosos del país, ¿verdad? Así como hoy es Itaú, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente, de un día a otro, tras especulaciones en el mercado, se fue a la B, ¿verdad? Y quería nomás comentar un caso actual, ¿verdad? Se está mencionando mucho que a raíz de el tema de la presentación de declaraciones juradas, de las declaraciones juradas que están abiertas al público ahora de todos los políticos, se descubrió que en algunas cooperativas financieras, bancos, hay montos interesantes de dinero depositado por políticos. Y eso acarreó que algunos políticos están retirando importantes sumas de todas las instituciones financieras. Entonces están poniendo medio en tembleque nuestro mercado de bancos, cooperativas financieras. Específicamente el caso de la cooperativa San Cristóbal, porque yo tengo ahí mi ahorro. Entonces estoy muy preocupado por mi cooperativa San Cristóbal porque están retirando los fondos a full, dice, ¿verdad? Entonces está como que tambaleando también ese tema. Y todo surge a través de especulaciones también, ¿verdad? Más allá de las calificadoras. Porque por un lado las calificadoras te pueden decir, sí, está todo bien, está todo tranquilo, ¿verdad? Pero acuérdate que eso también ocurrió con el Banco de Trabajadores y con el Banco Alemán en su momento. Ahora lo que se está especulando de los bancos es el retiro de fondos masivos. Y eso nomás quería comentar como para que podamos debatir y tener en cuenta con respecto a esos puntos. Sí. Buenísimo el dato la corrida, porque la verdad que yo no estaba manejando eso. Pero de vuelta aquí, ¿qué calificadora puede prever que el transparentar las declaraciones juradas va a ocasionar corrida de las instituciones financieras, ¿verdad? Es un tema. Y el tema de Banco Alemán, la parte del Banco Alemán no manejo tanto, sí sé que el comentario generalizado es que hubo dolo ahí, ¿verdad? No hubo fallos sistémicos, sino que igual que ARA. Cuando pasó ARA, por ejemplo, ¿quién puede prever que se van a ir a vaciar directamente las cajas fuertes así de una financiera, ¿verdad? Es muy difícil de predecir eso. Y lo otro, los fondos mutuos Ban Alemán, que también fueron tema de aquella época, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quedó colgada. Eventualmente los fondos mutuos llegaron a pagar su totalidad, ¿verdad? Tomando más tiempo, imagínate, en los 90 no teníamos todas las facilidades que tienen hoy día los administradores de mesas de dinero. Hoy día la ventanilla de liquidez del BCP contra un clic te hace líquido un bono del tesoro, por ejemplo. Imagínate desarmar un fondo que no sé cuánto estaba manejando en su momento en el corto plazo. O sea, no hay forma, y hoy día hay forma, pero en aquel momento la liquidez no era la que tenemos hoy día y los instrumentos no eran fácilmente colocables o descargables de vuelta en el mercado. Entonces complicaba bastante devolverle a la gente su plata cuando te salían a pedir la devolución desesperadamente. Pero por un lado, eran tiempos distintos. Hoy día la tecnología y las regulaciones que tiene el central con respecto sobre todo a los bonos del tesoro, ¿verdad? Son mucho más, permiten más la negociabilidad y hay mayor liquidez. Entonces, fondos mutuos que tengan inversiones importantes en porcentaje en el bono del tesoro, uno sabe que tiene la tranquilidad de que es altamente líquido. Ya, una consulta que ya nos hizo Gustavo Aquino y nos repite Amanda, ¿verdad? Si vamos a poder contar con la presentación, si le vamos a remitir esto. Sí, ahora te envío yo para que vos le repartas a la gente.
Claro, le vamos a enviar a la gente que se inscribió previamente en el link, que llenó los datos, y las otras personas pueden escribir a la dirección de la asociación. De todas maneras, también van a tener la presentación en el Facebook de la página que se está transmitiendo en vivo. Buenísimo. Sí, estamos vivos. Yo tengo unas cuantas preguntas. Dispara, doctor. Quiero robar más o menos 2 horas. No, mentira. En realidad anoté varias cosas que consideré interesantes a lo largo de tu excelente presentación, pero me quiero remitir solamente a unas preguntas que el común de los mortales siempre nos hacemos. Eso significa que hay otras preguntas muy técnicas que dejo de lado porque eso podemos burlar nomás nuestros libros antiguos de economía y qué sé yo, o Google para saber la respuesta. Serían básicamente las preguntas que tengo. Una, ¿manejan algún porcentaje, o si vos manejas algún porcentaje aproximado de cuánto cayó el movimiento de operación en la bolsa a causa del COVID-19? Esa es la primera. Ah, qué buena pregunta. Buena pregunta, sí. Va a ir por partes. ¿Querés que te conteste? Estoy esperando la respuesta. Ah, buenísimo. ¿De dónde sacás que cayeron las operaciones, por ejemplo? Para que tengas una referencia, el año pasado. Como mencionaba en el ejemplo de Banco Alemán y qué sé yo, el que dijo Ramón, sí, yo también era muy chico todavía. Esto solamente pongo como ejemplo. Allá por el año 2004, primer curso en la facultad, primer curso de economía, una materia de economía, un profesor nos dijo cuál es la forma más fácil de desestabilizar el sistema financiero bancario con los rumores. No estoy diciendo de que sea cierto o de que sea mentira, pero eso para tener en cuenta nomás. Ahora, con respecto a por qué yo hago esta pregunta, es porque ya me hicieron esta pregunta, ¿verdad? Porque trabajar en un banco y todo eso, ¿verdad? Ustedes los economistas que son todos los dioses, qué sé yo, ¿verdad? Quiero contar nomás la historia, ¿verdad? Es muy lindo leer cero, sin nexo, todo lo que sea, pero nunca hasta ahora yo escuché desde el punto de vista financiero este tipo de, digamos, preguntas. Por eso te hago la pregunta, valga la redundancia. Yo no sé si aumentó, se mantuvo estable o disminuyó. A mí mi lógica, según lo que entiendo, yo asumo de que se mantuvo estable con una quizás leve tendencia hacia la baja, pero no tanto. Pero por eso te pregunto, sin dar muchas vueltas, si es que vos manejás algún porcentaje aproximado, si es que, digamos, que se vendan o que se compran acciones o se emitan bonos, si se mantuvo una misma tendencia o si todo esto a causa de la pandemia aumentó o disminuyó. O si, bueno, en economía hablamos en términos de corto plazo, si todavía es muy pronto para tratar de sacar un estimativo. No, para nada. La bolsa tiene informes mensuales tanto del volumen negociado en el mes como también el acumulado. Y si me das 2 segunditos, te quiero mostrar unas pequeñas grafiquitas. Ya, también tenemos preguntas del Facebook que están haciendo para continuar después también. Ok. Pati Delgado y Rosana Gómez, que están conectadas a través del Facebook. Esto, obviamente, para los que no saben, yo estoy en Barça Capital y este es un dato que usamos mucho nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate, el volumen mensual, mayo 2019 versus mayo 2020. En mayo 2019 se negociaron 111 millones de dólares, en mayo del 2020 190. El volumen acumulado total se negociaron a mayo del 2019 388 total millones de dólares. Y en mayo del 2020, 735. Este es el historial de volumen total negociado de la bolsa. El 2019 se llegó a 1.025 millones en total. ¿Sí? Primera vez que la bolsa llega a 1.000, que supera la barrera de los 1.000 millones. Y a mayo, fíjate que ya casi está llegando a lo que fue el total negociado del 2019. Entonces, te puedo decir con total tranquilidad, ¿verdad?, que el volumen negociado en la bolsa, al contrario de caer, aumentó y aumentó bastante. Aumentó bastante sobre todo porque las operaciones de reporto están siendo utilizadas bastante ahora.
y porque hubieron emisiones importantes también dentro del mercado, ¿verdad? La cementera del grupo Carte, por ejemplo, salió a emitir 100 mil millones de guaraníes, Tapeponá salió a emitir 65 mil millones de guaraníes, o sea, ahí sigue habiendo, y por lo que les decía antes, ¿verdad? Los bancos muchas veces lo que hacen es meter freno de mano en situaciones de incertidumbre, y el mercado de capitales ahí ofrece una respuesta inmediata, ¿verdad? Por dos lados, porque el inversionista está viendo que las tasas de CDA están muy por abajo. Ponete vos en el zapato de alguien que le está venciendo ahora su CDA, que probablemente tenía colocado a, no sé, 9, 10%, y ahora le vence el capital, y ¿qué tasa le ofrece el banco? 6, 7, ¿verdad? A reventar. Entonces ahí tenemos... A lo sumo va a ser 7. Y ahí tenemos gente que está buscando instrumentos en los cuales por lo menos mantener el nivel de rentabilidad que tenía pre-COVID. O sea, se podría decir que no es tanto que disminuye, sino que al contrario No, está... para nada. Comparativamente en mayo... Totalmente contraria a lo que quizás la lógica muchas veces te va a decir. Sí, sí. Y si conoces un poquito el mercado, te vas a dar cuenta que es muy contracíclico. Cuando la economía está patinando, el mercado de capital explota. Sí, el 2019 fue un año, si recuerdan ustedes, el 2019 hablábamos de sequía, después de inundación, después de precios por el suelo de los commodities. O sea, hablamos de una combinación de factores que hicieron que haya sido un año muy malo, y ¡pum!, el mercado de capitales rompe los $1.000 millones. Entonces, esa es la relación que hay un poquito ahí, ¿verdad? Que es contracíclica. Ok. Va bien. Segunda pregunta. Última pregunta. Para ¿Qué dijiste? Y esta es una pregunta que es el famoso matame al burro, porque manejamos la teoría y todo, qué sé yo, ¿verdad? Pero si yo quiero invertir, por ejemplo, en una empresa como Apple o Amazon, que no son de acá, ¿cuál sería el paso a seguir? No estoy queriendo decir directamente, ¿son pico confiables esas famosas apps de trading y de benchmarking que hay en Internet? ¿O se puede hacer a través de una de las casas de bolsa de acá? No asesoramiento, general. Te iba a decir, probando las apps y después contanos. No, porque justamente, o sea, yo pues soy muy desconfiado, ¿verdad? Y teniendo en cuenta todo lo que hay, yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Salvo, digamos, páginas que sean realmente confiables. Pero por eso te digo, o sea, para graficar nomás te puse ese ejemplo, pero si yo de repente quiero invertir en Amazon, yo puedo irme directamente, no sé, a Cadiem o a Puente o a Investor, o es exclusivamente a través de lo que es el Nasdaq, no sé, la bolsa de Nueva York, por ejemplo. O sea, ¿cómo podría yo, así yo un simple mortal, no te estoy diciendo una empresa grande, yo un simple mortal, ¿cómo le hago para invertir, por ejemplo, para comprar acciones? Yo sé que Puente hace eso, ¿verdad? Te hace el servicio de operar con acciones que cotizan tanto en ICE como en otras bolsas. Ahí lo que hay que tener en cuenta es el costo por operación. Cuando acá hablamos de un 0,8 máximo, ahí tenés un costo por operación de ponerle $100, por ejemplo. Entonces, va a comprar, no sé, 10 acciones por un total de $200 y tu costo va a ser de $100 luego, y bueno, cualquier tipo de rentabilidad se te va por la ventana. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En cuanto a la app, realmente yo no conozco, no soy un trader, pero estoy muy lejos de eso, ¿verdad? Parece interesante, es cuestión de probar, sin arriesgar mucho, obviamente, contando después cómo te fue. Pero bueno, sé que Puente hace ese servicio. Pero sí o sí uno ve nomás las propagandas de eso, ¿verdad? Te inundan todo lo que es la publicidad, la promoción, ¿verdad? Y muchas veces de repente, o sea, nosotros como profesionales entendemos de que es un doble riesgo ese. Pero por eso nomás mencionaba si realmente vos conocés, porque legalmente, te soy sincero, yo ya estoy cansado que me hagan esa pregunta siempre. Y ya me he tomado la molestia también de molestar a otros colegas, a otros amigos, compañeros, ¿verdad? Con la misma pregunta, ¿verdad? Porque es muy repetitivo. Uno entra nomás de repente en Facebook o en Instagram, ¿quieres invertir? Sí, tenés esta app, te sale, ¿verdad? O como antes era famoso, vos entrabas en tu Hotmail, para aquellos que también tenemos Hotmail, no solamente Gmail, te salía acá en la ventanita emergente para invertir en Forex, por ejemplo. O sea, toda esa clase de herramientas y de aplicaciones. Justo eso te iba a decir, ahí lo que hay que saber es diferenciar el tipo de instrumento. Porque hay muchas plataformas que lo que te ofrecen son opciones binarias o operar en Forex,
que es distinto a comprar realmente una acción de una empresa que está cotizando en bolsa afuera, ¿verdad? Ahí es donde hay que ser cauto y entender dónde uno se está metiendo. Claro, claro. Excelente. Gracias, doctor. Bueno, vamos con la pregunta del Facebook. Pati Delgado pregunta, ¿quién ofrece fondos mutuos? Y Rosana Gómez, ¿puedo operar con varias casas de bolsa? Tipo con una en fondos mutuos y con la otra en bonos o acciones. Creo que van muy de la mano. Los fondos, o sea, las casas de bolsa que tienen y esta es la figura, ¿verdad? Una es la casa de bolsa y la otra son administradoras de fondos patrimoniales de inversión. Las administradoras de fondos patrimoniales de inversión habilitadas en nuestro mercado son las que están acá, ¿verdad? Y estos son los niveles de activo bajo manejo para guaraníes y para dólares. Entonces, ¿cuáles son las que están habilitadas? Y bueno, son, perdón, para atrás, rápidamente, acá. Cadiem, Basa, Investor y Puente son las que tienen fondos mutuos habilitados. ¿Qué era el otro? Y el otro es, si puedo operar con varias casas de bolsa, sí, tipo con una en fondos mutuos y con otra en bonos. Totalmente, puede ser todo lo promiscuo que quiera, ¿verdad? Casa de bolsa para operaciones en bonos, o fondos mutuos con otras casas de bolsa. No hay reglamentación que le impida al inversionista tener más de una casa de bolsa. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar algo más para dar por finalizado? Agradece muchísimo la gente. Sí. También quería aprovechar la oportunidad para agradecerle al profe este curso. Salud. Estaba muy interesante toda la información recibida y Salud. Agradecer a la asociación también, ¿verdad?, por la oportunidad y por el acceso a este tipo de información. Sí, iba también por esa parte, ¿verdad? Agradecerle a Jan, ¿verdad? Que haya preparado esta charla magnífica, excelente, de primer nivel, y a todos los profesionales que se conectaron. Agradecer además también a otro magíster que se suma a la asociación, César Lescano, que nos está ayudando para la transmisión en vivo en Facebook. Mucho cariño, de verdad, a toda la gente que nos está apoyando y nos está acompañando. Felicitaciones, Jan. Sobrio, como siempre, dice uno en Facebook. Yo digo, no, excelente como siempre, de verdad, espectacular. Vamos a enviarle los materiales a los correos y dependiendo de cuánto solicitan, vamos a tener que pedir otra vez, ya que probablemente te pidamos otra charla más para ir con los instrumentos. Sin problema, para los colegas. Hola. 4-7. Hola, Gustavo, te escuchamos. Sí, yo también quiero felicitarla a Jan por la exposición espectacular. Me actualicé bastante. Estoy demasiado cómodo, mira. Realmente necesitaba actualizar un poco y una consulta. Entonces, esto sería una gran competencia para las entidades financieras hoy en día, este sistema de los bonos y demás cosas, ¿verdad? Así como para liquidar. Realmente en todos los mercados no es una competencia, sino más bien es un complemento, en donde los bancos te van hasta el año, 18 meses, con tasas accesibles. El mercado de capitales lo que te da es plazo, cuando las emisoras lo que están buscando es o convertir sus pasivos de corto plazo a largo, que es una opción válida que hacen muchas empresas para tratar de alivianar un poco el flujo de caja de corto plazo, o si lo que se está buscando es invertir en algo de infraestructura o una fuerte inversión en capital, el mercado de capitales lo que te da es plazo. Vos podés ir, porque el inversionista del mercado de capitales está súper acostumbrado a ir a plazo largo, ¿verdad? Si hablamos de 5, 7, 10 años, hoy día ya no le asusta más al inversionista eso. En primer lugar, porque tiene luego el mercado secundario, ¿verdad? En donde si es que vos necesitas vender, vendes sin mayor problema. Entonces, volviendo a la pregunta, no es una competencia, es un complemento en donde idealmente el banco te financia hasta los 2 años, y si vos necesitas más plazo, ahí es donde entras al mercado como para emitir a largo plazo. Ok, muchísimas gracias, Jan. A las órdenes, a las órdenes. Muchas. Bueno, felicitarte, Jan, de verdad, de corazón. Gracias. Muchas gracias. Siempre por todo. Y Tiene gracias a todos los hambre, profesionales. Ya va a estar la cena. Así que buenas noches para todos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.